desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, gloria a Dios. Lucas capítulo 15, hermanos. Me dice un amén, hermanos. Amén. Versículo 11. Leemos hasta el 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Note que dice en plural, se los dio a ambos. Y les repartió los bienes, aún el que no pidió, hermanos. Pero el menor era como el más desafiante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viendo y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Resalte esto, porque ahí está el mensaje. Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Bien, hermanos, creo que es algo que hemos venido hablando en este tiempo. Quizás el título es un poco repelente, hermano, pero tiene que ver con la comida que comía el hijo pródigo. Se llama comida porcina, hermano. Así se llama el mensaje de esta noche. Es una realidad, hermanos, que esta parábola siempre... Ahí hay otra aplicación que voy a darle esta noche al tema del hijo pródigo. La palabra pródigo significa alguien despilfarrador. La palabra pródigo significa alguien malgastador, alguien que gasta sin cuidado. Ese es el hijo pródigo, alguien que malgasta, alguien que despilfarra. Y comienzo diciendo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio radical, hermanos. No fue un ministerio de dobles tintas. Fue un ministerio definido, hermanos. No fue un ministerio de dobles estándares de moral, sino que fue un ministerio de cara o de sello, así de sencillo. Un ministerio que define, hermanos, si uno permanece en tinieblas o en luz. Miren la categoría del ministerio de Jesús. Un ministerio que define si seguimos en esclavitud o seguimos en libertad. Un ministerio que define si seguimos en muerte o seguimos en vida. Si seguimos en condenación o seguimos en salvación. Ya podemos ver, hermanos, la radicalidad del ministerio de Jesús. Porque el cristiano, hermano, no puede estar en 2 aguas. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios quiere gente definida. Amén. Dios quiere gente que tenga una sola pieza. Y su ministerio fue y es para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado y también de la oscuridad, de las tinieblas del infierno. Así que la humanidad tendrá que definirse a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y creo que un tiempo atrás nosotros estábamos antes en contra de Cristo. Así que si nos hubiéramos muerto en ese tiempo, nos hubiéramos ido derecho para el infierno. Así que gracias a Dios por su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por su misericordia? Alábale, hermanos. Así que sin Cristo
la humanidad está condenada. Hay un versículo, hermanos, que está en Juan capítulo 3, que a veces hasta se omite mucho. Vamos a buscar en Juan capítulo 3. Nos hemos quedado normalmente con Juan 3:16, pero me gusta cómo al final, en el versículo 36, dice de manera radical, dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermanos? Diga conmigo, vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer, hermanos, esta palabra es muy clave. Dios a nadie obliga. Hay libertad, libre albedrío en el hombre. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que no es un asunto de que Dios elija a algunos y a otros no, porque Dios ofrece la salvación a todo el mundo. La salvación está disponible a todo el mundo, sino que el que cree es salvo, pero el que se rehúsa a creer será condenado. Es más, ya está participando de la condenación el que se rehúsa a creer, y hasta tanto no crea, deje de rehusar, no será salvo. Y me gusta este pasaje, hermanos, por una razón especial. Este pasaje se ha predicado muchísimo a lo largo de la historia, hermanos. En todas las iglesias, en el año se predica muchísimo. Y aquí Jesús está hablando de algo muy especial. Él está hablando del criterio que utilizará Jesús para salvar. Será el creer o aceptar su palabra o rechazar su palabra. Amén. El criterio, hermanos, que Jesús utilizará para salvación será si hay gente que acepta o que rechaza la palabra. Ahora vamos a aterrizar más el mensaje, no se preocupe. Esta cita no la busque, se la voy a leer. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 2, del 1 al 3, dice que es necesario que con más diligencia, me gusta esto, Hebreos 3, 2 del 1 al 3, dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Ahí habla de que hay algo que tenemos que oír y es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y termina diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero comienza diciendo que no seamos descuidados en el oír la palabra. Miren lo importante que es, hermanos, recibir la palabra con atención. Y creo que este pasaje de el hijo pródigo, hermanos, que significa despilfarrador, significa un malgastador. El hijo pródigo era el que estaba en la casa del padre. El hijo pródigo era el que estaba en la presencia de Dios, hermanos. El hijo pródigo era el que lo tenía todo, el que nada le faltaba. El hijo pródigo era aquel que tenía buena seguridad, porque cuando uno está en la casa uno se siente seguro. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. No importa dónde viva, pero usted está en sus cuatro paredes en su casa y usted se siente seguro. ¿Cuánto más en la casa de Dios, en la presencia de Dios, para ser más específico? El que estuvo en la casa del Padre, una vez tuvo buena comida, hermanos. Aquí viene el mensaje. El hijo pródigo una vez tuvo buena comida, porque algo que resalta el pasaje del hijo pródigo es la comida. Dígame si me estoy equivocando. Algo que resalta, hermano, el tema del hijo pródigo es la comida. Por eso puse al mensaje de esta noche, comida porcina, porque tenemos que definirnos
si realmente vamos a comer esta comida con todo el hambre, con toda la disposición, o vamos a seguir, hermanos, en esa onda de creer que como hijos de Dios podemos estar en la casa del Padre, en la presencia de Dios, y todavía tener hambre de las cosas del mundo. Aló, hermanos, ¿cuántos están siguiendo? Por eso, hermanos, les dije al principio que el ministerio de Jesús es un ministerio el cual invita a la gente a definirse, porque no podemos estar en dos aguas. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. Y de repente este hombre pasó de la verdadera comida, de la abundante comida, hermano, porque si alguien deja herencia a otro, aun si reparte algo, es porque todavía el Padre tiene bastante. ¿Cuántos creen que el Padre tiene bastante, hermano? Amén. Así que hablándolo a nivel terrenal, este padre se ve que tenía mucho dinero, porque tenía siervos. Pero este hombre, hermano, vea, no valoró estar en la casa de Dios. Y yo creo que es un llamado constante, hermanos, que Dios le hace a la iglesia del siglo XXI, que valoremos, hermanos, las cosas de Dios y que no seamos como el profano Esaú, que habiendo perdido la bendición, dice la Biblia que la procuró con lágrimas y no pudo. Por eso hay hermanos, tanto versículo en la Biblia, tanto pasaje, hermanos, en la Biblia que nos habla de ser vigilantes, de cuidar esta salvación tan grande, de que aun cuando hagamos las cosas que tenemos que hacer, las cosas seculares, el trabajo, los estudios, hermanos, con más ahínco, cuidemos las cosas eternas, hermanos, porque se puede caer de la gracia, así como se cayó este joven. Es cierto, se arrepintió, correcto, pero hermano, todo el tiempo en la Biblia, hermano, usted no va a encontrar este cuadro. Usted, hermano, por muchas letras de la Biblia, usted va a ver, hermano, una y otra vez a la nación de Israel, habiendo visto milagros poderosos, señales, habiendo caminado bajo la nube, habiéndole Dios dado maná del cielo, que representa la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pueblo de Israel se queda en el desierto, y el desierto es un tipo de muerte, y muchos no entraron a la tierra prometida por andar descuidado en su vida espiritual. No crea esa línea, hermanos, de salvo siempre salvo, porque realmente la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia habla, hay bastante pasaje ahí en la Biblia, y más todavía en el libro de Hebreos habla de gente que apostató. Quien apostata es el pueblo de Dios. Quien experimenta la rebelión es el pueblo de Dios. Quien le da la espalda a lo que dice la Biblia es el pueblo de Dios, a quien una vez se le dio la palabra. Eso es apostatar, eso es rebelión. Se puede caer de la gracia. Y este hombre, hermanos, quiso pensar que con su independencia le podía ir bien. Hermanos, nadie le puede ir bien independiente de Dios. Hermanos, ¿cuántos están de acuerdo? Pegados a Dios nos va bien. Jesucristo dijo: separados de mí nada puedes hacer. Hermanos, aquí hay un cuadro, hermanos, creo que si usted se lee este pasaje nuevamente en su casa, aquí hay un cuadro de la vida cristiana. Gloria a Dios, hermanos, que este hombre vino, que este hombre regresó a la casa del Padre otra vez a comer bien. Aló, hermanos, porque no en vano al final usted verá que el papá le puso ahora un becerro gordo. Esto me habla de buena comida que hay en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la palabra, te va a llevar a la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a dar revelación de la palabra. La presencia de Dios
es la que te va a dar sostenimiento en la vida diaria. Y pudiéramos decir, hermano, muchas cosas aquí de por qué este hombre se independizó. Porque estaba dentro de la casa de Dios, pero tenía la mirada puesta en las cosas del mundo. Ese es el cuadro de la iglesia. Y eso uno lo ve, hermanos, casi que a diario en el pueblo de Dios. Usted ve, por ejemplo, la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Por eso ella miró atrás. El pueblo de Israel que salió de Egipto, esa generación de 20 años hacia arriba, Egipto no había salido de ellos. Prefirieron los ídolos, las comidas. Hermano, es que todo se centra en la comida. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? No tengo necesidad de decirle que estamos hablando de la comida espiritual. Aún si lo quisieras llevar al plano físico también, porque si no comes te mueres. Aló, hermanos. Si no comes la palabra te secas. Si no comes la palabra te mueres. Dios mío, y vemos a un hombre que lo tuvo todo, que tuvo buena comida, que nada le faltaba en su casa. Ahora de repente piensa que con su independencia le va a ir bien. Quiero repetir esto porque, hermano, no sé, preparaba el mensaje y yo estaba revolucionado con esto, hermanos. Vea, independizarse de Dios. Y no te hablo de esa línea de que te vas de la iglesia y empiezas a hacer lo que te da la gana, porque aún dentro del templo, vamos a decirlo así, pudiéramos tener una actitud independiente de Dios y nos va a ir mal. Y Dios quiere, hermanos, Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no es la abundancia económica. ¿Cuánta gente no hay que tiene vida en abundancia, tiene abundancia económica, pero no tiene vida en abundancia? Amén. La vida en abundancia no es la ausencia de problema, es la satisfacción de que cualquiera que sean las condiciones, Cristo está en tu corazón y tú vas madurando y creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Alábale, hermanos. Esa es la vida en abundancia. Estamos en el pasaje del hijo pródigo en Lucas 15:11. ¿Qué le hace pensar, hermanos, a los cristianos de hoy en día que podemos tener ese cuadro de independencia? Cuando empezamos a hacer lo que nosotros queremos, ese es un cuadro de independencia ante Dios. Porque nadie puede ganarle a Dios, hermanos. Es un cuadro, hermanos, que a todos los que estamos aquí nos pudiera pasar. Y todo pasa porque empezamos a escuchar con desatención. Y el escritor de Hebreos dice algo bien específico: que escuchemos con atención, no sea que nos deslicemos. Oiga, hermanos, este pasaje creo que es bien claro, hermanos. De repente estaba en la casa, de repente comía bien, pero de repente le pide a Dios, al Padre, los bienes, la herencia. ¿Sabes? El Padre dice, se los dio. El Padre se los dio. No le dijo, hey, reflexiona un momentico, porque Dios valora el tema de la responsabilidad humana. Dios valora eso. Aun cuando alguien no tenga a Dios en el corazón, hermano, Dios no trae a esa persona al mundo a mansalva para que se condene, Dios le endurezca el corazón y lo manda al infierno. Eso no es bíblico. La palabra nos juzgará. Y el que no tenga la palabra, esa será la segunda parte del mensaje del domingo. Así que se los dejo ahí para que venga el domingo. La palabra nos juzgará a todos. Entonces, este hombre a mí me llama la atención porque reemplazó la comida de la casa por la comida porcina.
cuando uno está acostumbrado a comer la comida de la casa, y si usted se va para el restaurante en Basurto que se llama La Mosca Elegante, usted sabe, hermanos, que si algo le cae mal es porque esa no era la comida de la casa. Y usted debe empezar a darse cuenta, hermanos, cuando la otra comida que el mundo ofrece empieza a caerte mal, te empieza a agitar tus emociones, tus hormonas. Esa no es la comida de Dios. Esas son las cebollas de Egipto. ¿Sabes por qué la gente llora cuando ve novela? Porque le gusta picar la cebolla de Egipto viendo novela. Después le explico el chiste. Aló. Todavía anhelando los sabores de Egipto. Cuando vemos allí, oye, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de la cebolla. Son los sabores de Egipto. Todo en la Biblia está definido por la comida. Aló. Eva pecó por la boca. Aló. Adán se dejó convencer de Eva por la boca. Y todavía el cristiano piensa que no debe ayunar. Aló. Entonces les será quitado el esposo y ayunarán. Hermanos, hay algo, hermanos, que quizá no comprendemos, pero esto tiene que ver con la abstinencia. Sabemos, hermanos, que hay algo especial en la comida física. Y cuando tú no comes la comida física que te va a hacer vivir, y tú dependes de la comida espiritual que te va a hacer vivir, te va a ir mejor que comiendo la comida física. Por eso tenemos que comernos este libro, pero también tenemos que ayunar. Y cuando usted ayune, cómase este libro. Ayune de novelas, de WhatsApp, de Facebook. El ayuno es completo. Si no, no estás haciendo nada. No creas que porque pusiste una hora del día para ayunar, entonces el resto del día, pues no, ahí estás perdiendo la bendición del ayuno. Si proclamaste ayuno es hasta que lo entregues. ¿Cuándo? Cuando lo entregues. Mucha gente se pierde de esta bendición. Y tenemos, hermanos, que entender que si amamos la palabra de Dios debidamente, nos va a ir bien. A mí me llama la atención cómo, hermanos, fue tanto el carácter deprimente de este hombre que por no oír, hermanos, y esto no crea que es simbólico. Los cerdos en la Biblia, hermanos, representan la inmundicia. Tan es así que era un animal prohibido. Hoy los judíos todavía no comen cerdo, los musulmanes tampoco. Pero eso no es lo importante ahora discutirlo, hermanos. El asunto es que en la Biblia ahora estamos en otro tiempo, estaba prohibido comer cerdo, porque representa un animal inmundo por las pezuñas. Ellos les gusta allí meter el hocico, comer lo que encuentren. Y no en vano alinea, hermanos, este hombre es alineado por despreciar la palabra de Dios. Ahora se pone de la línea de los cerdos. Aló, hermanos. ¿Cómo mirará Dios? ¿Cómo nos mirará Dios cuando nos apartamos de Él? Cuando empezamos a anhelar otras cosas en vez de la comida, de la palabra. Y en esto tenemos que ser muy radical. Porque cuánta gente no desplaza un servicio por un evento social. Un cumpleaños, perdone, pero órele para que nunca cumpla el día de servicio. ¿Ah? Si tú cumplieras hoy, ¿qué hubieras hecho? Ah, Lorena, Rafa, ¿qué hubieras hecho? Entonces, hermano, vea, Dios te salvó, Dios te dio un año más de vida. Ven, congrégate con la familia espiritual, que te esperen allá en tu casa después que salga y compartes. Ese sería el orden, hermanos. ¿Y cuánta gente no se está perdiendo la bendición
de recibir la palabra por un evento social. Digamos, no es algo abiertamente que hacemos como el hijo pródigo, pero hermano, es que a veces en todo el año estamos en ese plano de a poquitico y somos un hijito prodiguito de a poquitico, unos derrochadores de a poquitico. Vea, hermanos, y tarde o temprano nos va a venir la prueba, nos va a venir, hermano, vea, el enfrentarnos con la prueba. ¿Y qué vamos a hacer? Hermanos, vea, Dios nos va a disciplinar de todas esas veces que de a poquitico fuimos el hijo pródigo en el año. Por eso, hermanos, el crecimiento, hermano, usted está creciendo en la vida cristiana, usted no debe permitir que alguien le robe la palabra de Dios, ni su vida devocional, ni en su vida de congregación, porque nos estamos volviendo pequeños hijos pródigos. Oiga, a mí esto me puso a pensar, hermano, cómo llegó este hombre a tener la abundancia de la palabra, ahora a comer las algarrobas de los cerdos. Las algarrobas eran una planta que se conseguía en cualquier lugar, silvestre, que la comían los ganados, el cerdo y la gente bien pobre. Los más pobres de los pobres comían algarrobas. Hermano, ¿cuál sería la condición de este hombre que aún consiguió un trabajo de criar cerdo y le negaban las algarrobas? Aló, hermanos. Oiga, ¿no será eso como un cuadro, hermanos, de nosotros? Aún me quedé más aterrado cuando busqué la palabra algarroba en el griego. La palabra algarroba en el griego significa mezclarse. Con razón. Oiga, Jesús es tremendo. La palabra algarroba significa mezclarse, significa entreverar. ¿Cuántos cristianos hay entreverados, hermano? No son ni uno ni lo otro, están entreverados. Y la palabra algarroba significa vaciar. Oiga, esto tiene toda lógica. Cuando te mezclas con las cosas del mundo, estás entreverado y te vacías de las cosas de Dios. Aló, hermanos. Ese es el orden. Porque los cerdos representan, hermano, toda la inmundicia que una persona pudiera conseguir, hermanos. La pornografía es un cerdo. La inmoralidad sexual es un cerdo. Tanta cosa, hermanos, que hay allá afuera. Perdón, hermanos, pero usted debiera ser tan celoso que usted no debiera ver programas inmundos que te exalten la lujuria, que te exalten el chismorreo, que te exalten esa malicia como caso cerrado. Aló, hermano. Una mujer que es lesbiana. ¿Y cuántos cristianos, hermano, están viendo caso cerrado? Y cuando ellos van a orarle a Dios, Dios les dice caso cerrado. Entonces, hermanos, estamos comiendo algarrobas y no nos estamos dando cuenta. ¿Cuántas algarrobas no hay detrás de las horas perdidas en Facebook? La otra vez mi esposa predicaba esto en los jóvenes. Me llamó la atención lo que ella decía. Decía que las algarrobas tenían una característica, que era, mira cómo está Luz Esther pendiente, que era que los chonchos comían y comían y comían y comían y nunca se llenaban. Algarroba. ¿Sabes por qué la gente está siempre viendo novela? Porque comen y comen y comen, dejan la palabra a un lado y eso los empieza a traer y nunca se llenan. Entonces tenemos que definir esto. ¿Cuál es nuestra verdadera hambre? Y no contestes y no te voy a mirar para que no te pongas como viendo el invisible. Pero ¿cuál es tu apetito de la palabra? ¿Cuál es tu apetito de tu comida física? Ya sabes lo que me vas a decir. Desayuno infaltable, almuerzo infaltable, comida, medias 9 y medias tarde. Y si queda algo de repelar en la noche, ¿cómo? ¿Por qué no ponemos a la palabra al mismo nivel de la comida física? Dios mío. Vea, si esto no lo entendemos,
seremos siempre cristianos tibios, aguados. Y la gente está buscando algarrobas todo el tiempo. Vea, cuando el verdadero pan del cielo que te llena y te sustenta está en este libro que la gente está descuidando. ¿Por qué hay una preferencia de congregarse más el domingo que el miércoles? La gente no se está dando cuenta, pero está picando algarrobas. Hace picadas de algarrobas. Porque cree que nuestra habilidad de independizarme, de raspar el caldero los miércoles va a ser mejor que escuchar la palabra. No puede ser. Imposible, hermanos. Tenemos que tener la prioridad de Dios. Aquí hay alguien, aquí hay un cuadro, cualquiera que se lea este pasaje de manera más sencilla. Había alguien que estaba en las cosas de Dios. Y en esa casa empezó a descuidarse y terminó en el mundo, terminó vacío. Nadie le daba algarroba. Ahí lo dice, hermano. Dice que se arrimó, el versículo 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dios mío, a mí y lo que viene me asombra más todavía. Yo no sé qué le pasaba a este hombre. Si las algarrobas los comían los chonchos y la gente más pobre, quiere decir que esto se encontraba en cualquier lugar. Y dice que el anhelo, dice, anhelaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Dios mío, nadie le daba. Vea, cuando usted empieza a reemplazar la palabra de Dios por cualquier cosa, cosas mundanas, de cualquier calibre, aquellas cosas que todavía nos gustan, va a llegar un tiempo en que Dios va a permitir que tengas un vacío grande, pero también Dios va a permitir que nadie te dé palabra, aunque te la diga. Porque tu anhelo está en comer algarrobas. Y si tu anhelo está en comer algarrobas, hermano, nada te va a saciar, ni aunque te digan la palabra, ni aunque te den un Nuevo Testamento. En Juan capítulo 12, hermanos, ahora nos devolvemos para Lucas. En Juan capítulo 12 dice algo bien tremendo, hermanos. Juan capítulo 12. Dice tremendo esto, hermano. Vea, si tú quieres que Jesús sea revelado a tu corazón, ten comunión con Dios, hermanos. No dejes de leer la Biblia. Hay cosas, hermanos, que se te van a revelar de Cristo estando en el secreto de Jehová. Juan capítulo 12, versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo. En otras versiones dice: Jesús gritó y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Tienes que conocer a Cristo. Y Cristo está revelado en las Escrituras. Nadie puede conocer a Dios a no ser que primero se encuentre con Cristo. Jesucristo se lo dijo a los discípulos: muéstranos al Padre, dijeron allí, y nos basta. Y dijo Jesús: Felipe, tanto tiempo, Felipe, tú sí eres un coronavirus, Felipe. Tanto tiempo contigo y no has entendido que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Quiénes quieren saber cómo es el Padre? Tienes que conocer a Jesús. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, hermano. Amén. Dice, el que me ve al que me envió. Gloria a Dios. Qué bonito es Jesús, hermano. Versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. Esto es tremendo. Dice: al que oye mis palabras. Oiga, podemos estar aquí oyendo como la parábola del sembrador. Todos oyeron. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo.
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La obra de Cristo es salvadora. ¿Cuántos creen esto? Pero no se apresura a malinterpretar. Porque cuando Jesús lo dijo, Jesús vino como amor, pero va a venir como fuego consumidor. El que rechaza a Dios como Padre, se lo va a encontrar como juez. Por eso es el tiempo ahora de esta gracia. Aprovecha. Aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra. Oiga, qué tremendo, ¿eh? No crea que Jesús nos va a juzgar leyéndonos cientos de folios. Jesús es la palabra. Ese juicio será tremendo, hermano. El juicio ante el gran trono blanco será tremendo. Ahí se dirá la sentencia de condenación. Y aquí viene y dice, la palabra que le ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el que no sabe la palabra, ¿cómo será juzgado? El domingo. No se lo pierda, hermanos. Porque alguien dirá, bueno, no leo la Biblia, mejor. No, señor. Dios tiene otras maneras de juzgar. Y eso es para el mensaje del domingo. ¿Cuánta gente será, hermanos? Vea, yo a veces me pongo a pensar a toda esa gente que se le ha dado tratados, Nuevos Testamentos. Muchos lo tirarán. Y Jesús les pasará una película del día en que recibieron el Nuevo Testamento. Rechazaron la palabra. ¿A cuántos le rechazaron la otra vez, hermanos? Dios mío, había un grupo ahí de gente jugando. Y hermano, yo apenas hice la magia para darle. Y el tipo me dijo, yo me fui para el otro lado, se lo di a otro. ¿Cuánta gente, hermano, está jugando con la salvación y no se están dando cuenta? Vea, este librito que usted te da aquí será el que nos va a juzgar en el día postrero. Y la gente no está creyendo esto, hermano. Jesús se describe como la luz del mundo. En la segunda venida Jesucristo va a venir como juez. Y aquí hay una seria consecuencia. En Juan 3:36 lo leímos. El que rechaza a Jesús dice que la ira de Dios está sobre él. No hay tiempo de arrepentimiento. Por eso no valen las misas de 9 noches. Eso no tiene ningún fundamento. Ni rosario, ni cosa, ni novena, nada. Hermano, si rechazaste a Cristo, ya tienes quien te juzgue la palabra. La ira de Dios, hermano, si Jesucristo es la vía al Padre, el canal para que nosotros seamos salvos, entonces lo vamos a rechazar. ¿Cómo nos va a tratar Dios, hermano? Y todo el mundo que se muere es bueno. No. El Salmo 2:12, léalo, hermano, por favor. Búsquelo. Salmos capítulo 2. Eso es un salmo mesiánico, hermano. Nadie va a poder escapar del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios comienza por la iglesia, por su cuerpo, por la casa de Dios. Esto es un salmo mesiánico. Dice, honren al Hijo. Mire cómo el salmista lo llegó a escribir esto. Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Dice Salmo 2:12, honran al Hijo para que no se enoje, entre paréntesis, el Rey de Reyes, el Padre, y perezcáis en el camino. Bueno, la única manera de que nosotros seamos salvos es a través de su Hijo Jesucristo. Dice el profeta Oseas de que Dios puso la comida delante de Israel y ellos lo aborrecieron. Y dice que Dios los atraía con cuerdas de amor. Cuerdas, no de esclavitud. Dios los atraía con cuerdas de amor, hermano, y se condenaron. Porque no es posible que alguien que conozca a Dios y levante culto a Baal después pretenda ser salvo.
Hay una seriedad, hermanos, que Dios quiere que tengamos con respecto a la palabra. Por eso yo les quiero invitar en esta noche a que tengan un devocional definido. Yo no sé, a mí me pasa algo. Yo tengo que leer la Biblia temprano. Ya después me ocupo y me es difícil leer la Biblia. Y aunque la lea, ya no es lo mismo, ya no le saco el gusto. Por eso trata de levantarte temprano a hacer tu devocional. No importa que la leas a la noche, porque tienes la mente fresca. Cuando tengo la mente fresca, leo bastante. Ya me ocupo, leo un capítulo, no me gusta. Entonces, hermano, usted tiene que definir a qué hora va a ser el devocional. Y donde la gente prefiere la algarroba de la sábana y levantarse ahí al bordecito, ahí pegado. Hermano, levántate temprano para que te vayas leído de la palabra y bien comido. Esa es mi experiencia y así funciono yo. Siempre leo la Biblia temprano. Y si no, bueno, ahora me toca llevar a mi esposa al colegio y cuando regreso leo. Antes de que entre mis labores. ¿Por qué será que la Biblia dice, me hallan los que temprano me buscan? Aló, ¿quieres buscar a Dios, hermano? Vea, dale la primicia de mañana, dásela a Él. Y te va a ir bien. Levanta la comida. Esto no puede ser imposición. De pronto a usted le va bien leyendo la Biblia a las 10 de la noche. Bueno, hágalo. Si le va bien, hágalo. Pero lo importante es que levantes el altar, que nadie te robe ese tiempo de tener hambre, de comer, de que estás en la casa del Padre. Oiga, si tú ves dónde estaba la mesa de los panes, estaba justo antes del lugar santísimo. O sea, el que llegaba al lugar santísimo tenía que pasar por la mesa de los panes. Hoy no hay templo, pero hermano, yo creo que ese principio está. Usted tiene que orar y tiene que leer la palabra, las dos cosas. Si comes palabra y no ora, hermano, es como si usted comiera pan y no tomara agua, o almuerzo y no tomara ni siquiera un jugo, ni una sopa. Aló. Entonces Dios quiere es esto, que hagamos las cosas completas. Se les enseña en los discipulados un devocional. No tengamos eso como algo, hermano, para cumplir un requisito. No, es por tu propio bien. En el devocional es que se van a quemar a quemar las coyundas, las cuerdas. Nos vamos a parecer más a Cristo, hermanos. Porque el que no levanta un devocional diario, hermano, la va a tener difícil. Mire los beneficios, hermano. Devuélvase a Lucas 15. A la mejor predicación, hermano. Usted puede aprender homilética, hermanos. Usted puede... Yo me acuerdo cuando recién me convertí, me compré un libro. El libro se llamaba 1000 predicaciones. O sea, ya estaban listas las predicaciones. Y yo dije, ya está, arreglado el chico. Al poco tiempo lo arreglé, lo regalé. No quería, me fastidió. Y no puede ser que yo haya comprado este libro, ¿por qué boté esa plata? No me acuerdo a quién se lo regalé. Y la mejor predicación es cuando el verbo se hace carne. Cuando la palabra se hace carne. Hoy hay tanto autoimpulso. Ya sé la técnica de la predicación, la homidética, el bosquejo, la primera parte, la introducción, la segunda parte, ¿verdad? Eso no es predicar, hermano. Cuando la palabra se te hace carne, eso es predicar. ¿Y cómo se te va a hacer carne la palabra? Cuando estás con Él. Cuando estás leyendo la palabra, se te va a notar. La lengua se te hace carne de la palabra. Tus pensamientos se vuelven palabra.
respiras, vives, andas pendiente de las cosas del reino, porque la palabra ya se te hizo carne. No te descuides con eso, hermano. Mira lo que dice la palabra, porque hay oportunidades, hermano. Yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje. No sé cuántos dicen, este mensaje es para mí. Dígalo en secreto. Porque si, hermanos, estás seco, estás comiendo pura algarroba, hermano. Ay, me gusta el versículo 17. Esto sí me gusta. De alguna manera Dios lo toca. Y dice, y volviendo en sí dijo, wow, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Si eso lo supiera la gente que hoy no está en la casa del Padre. Los jornaleros que ahora estamos de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre viéndome el noticiero. Aló. Oiga, hermano, yo no creo que usted se pierda más un miércoles. Dios mío, ¿qué hace la gente, hermano? Que pudiendo estar aquí, ¿qué hace? ¿Será que estarán anhelando cuántos jornaleros, qué están haciendo en la iglesia? ¿Qué están predicando? ¿Qué están aprendiendo? ¿Será? Ellos sabrán. Y dice, y aquí yo perezco de hambre. Si tú estás en esa condición, hermano, Dios hoy te dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 18 dice, me levantaré, iré. ¿Qué confianza? Porque, hermano, tenemos que tener confianza en Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Pregunto, ¿tenía el hijo pródigo? No era el hijo prodigio, el hijo malgastador, el hijo desperdiciador. Él entra en razón. Pregunto, ¿tenía o no tenía confianza con el Padre todavía? ¿Cuántos creen que Dios nos sigue amando, hermano? Hermano, eso Dios lo quiere. Y no que digas un amén por decirlo, porque acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero nos tenemos que acercar con confianza. ¿Cuántas veces por haberla embarrado y nos damos látigo y látigo y látigo? Vea, si usted se acerca a Dios con esa condición, usted no va a lograr nada. A Dios quiere que uno se le acerque, que aun cuando uno la embarró, la sangre de su Hijo es más grande que nuestros pecados. Qué bonito, así es Dios, así está funcionando Dios. Mira que Él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi Padre y le diré, ¿qué vas a decirle? Señor, mañana juega la selección, no puedo congregarme. ¿Cuánta gente no deja a Dios por un partido? Por la final. Le invierte todas sus emociones a una selección y al final no vas para Tokio 2020. Perdiste. Dice, he pecado, Señor. Reconocer que descuidar la palabra es comer algarroba. Descuidar la palabra, salirse de la palabra, apartarse, tener independencia de la palabra, es un pecado contra el cielo. No es un juego, hermano, esto. Usted está ahí sentado, usted está recibiendo, pero no es un juego, ni aún la condición en la que usted está. Qué bonito, levantó, hermano, que nadie te acuse. Y si te acusan, tú vas a decirle a los acusadores, Dios borró mi pecado en Cristo Jesús. Y dice el versículo 19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Te tienes que disponer, levántate, levántate. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos, mire, hermanos, cuando te dispones a otra vez a volver a la palabra,
Dios te levanta. Lo que antes tenía lo vas a recuperar. Mira lo que Dios le dice: póngale el mejor vestido. A veces nos preocupamos más por los vestidos físicos, pero hermanos, ante Dios, hermanos, tenemos son vestiduras espirituales otorgadas por la sangre de Cristo. Es más, la sangre de Cristo es la que nos reemplaza las hojas de higuera de las obras. Y Dios nos ve solamente, no nos ve ya desnudo, nos ve con la túnica roja de la sangre de Cristo. Y cuando te levantas a ir otra vez ante el Padre, Dios te pone vestiduras espirituales. No en vano dice: póngale el mejor vestido y vestirle. Número 2, te ponen un anillo en la mano. Anillo es tipo de compromiso con Dios. El que ama la palabra no va a tener reparo primero en comprometerse con Dios. No tendrá reparo. Será fiel a Dios y no tendrá reparo en comprometerse en la iglesia. Los que aman la palabra. Y número 3, dice que le fue puesto el calzado, que es tipo de hacer la obra de Dios. O sea, Dios te va a capacitar. Ama la palabra y Dios te va a capacitar. Disponte para el servicio, hermano. Hay algo especial cuando uno sirve. Uno se da cuenta, hermano, que Dios le ha dado. Hermanos, vea, y Dios le va a añadir más. Por eso lo logran, hermano, la gente que sirve. Dice, y calzado. Y, hermano, traigan el becerro gordo. Vea, vas a tener más revelación de la palabra. Si estás seco, hermano, vea, cuando vuelvas a leer la palabra, hermano, vas a tener una claridad otra vez mayor, porque no en vano dice la palabra: traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Viene también, hermanos, cuando vienes a la casa del Padre a recibir el pan, viene regocijo. Y nada ni nadie te va a robar, hermanos, las vestiduras espirituales. Es necesario, hermanos, que levantemos el hambre por la palabra de Dios. Mientras aquí ocurre algo especial. Cada vez que tú lees la Biblia, más hambre te va a dar. Aló. Hermano, todavía no me ha pasado eso. Arréglatelas con Dios. Órale antes de leer la Biblia. Dice: Señor, háblame. Este es un libro del cielo, y el cielo es que se va a encargar de Él de iluminarnos para entender lo que ya está revelado. Viene iluminación de las Escrituras, aplicación para tu vida de lo que leas en cualquier testamento. Por eso quiero invitarles, hermanos, en esta noche a que con toda sinceridad, hermanos, si tú lees la Biblia de manera seca, hermano, hoy le tenemos que pedir perdón a Dios. Si estamos independientes, hermanos, viviendo independiente a la palabra, hermanos, estamos comiendo algarrobas. Cuidémonos, hermanos, de los programas inmundos de la televisión, de tanta cosa inmunda que los impíos que tenemos de contactos mandan por WhatsApp, por Facebook. Seleccione, hermano, qué va a haber. Y si no, elimine el contacto, bloquéelo, pero, hermano, su salud espiritual es primero. Vamos a orar y le damos un aplauso grande a Dios, hermano. Vamos a pasar al frente, hermanos, toda la iglesia.